Estuve toda la semana escuchando creepypastas del 2012, e investigando sin parar para darte una cronología bastante completa de todo el terror en internet, aunque me sorprende que muchas de estas cosas las sabía de memoria. Espera, no podemos tener esa música. Si es un video del terror antiguo, debemos poner música acorde a esto. Mejor. Obviaré lo que estaba antes de la época del internet, pues, técnicamente no tiene mucho que ver con el medio, sino que se trataba un terror en general a las máquinas y a cómo éstas podían rebelarse frente a los seres humanos, que realmente habían generado una fobia al concepto de computadoras que pudiesen pensar y hacer cosas. Algo que, si lo piensas, se ha mantenido, y para el pavor de aquellas personas, los miedos cada vez se vuelven más realistas, como cosas como perder tu trabajo. Y quién sabe, tal vez en un futuro se vuelvan más existenciales, como por ejemplo que llegues a generar más empatía con una máquina que con los seres humanos. O, por el contrario, que una inteligencia artificial enamore a tu pareja, o algo así. Poco se habla de las infidelidades que habrá con inteligencias artificiales. Volviendo con el tema, el primer concepto de algo aterrador en internet del que al menos yo tengo conciencia, es OnHat, que tal vez lo recuerdes por mi video sobre el primer ARG de internet. Explicar toda la historia sería algo complejo, así que por resumir diré que era una obra que comenzó en revistas y que después cogió fama en internet por medio de foros que divulgaban la historia como algo real. De alguna manera, estaba al margen de todo lo que hoy en día es terror, y se parecía más a una teoría conspiranoica, pues nos hablaba sobre un pueblo donde se encontraba un artefacto extraño llamado el huevo, el cual fue creado por el gobierno y servía para hacer viajes por el tiempo. Algo que, aunque parezca absurdo, mucha gente llegó a creer. No perderé más tiempo en este caso, porque ya lo vimos en su completitud en este otro video, así que te recomiendo que lo visites, pues hablo de todo, incluso la colaboración que tuvieron con Logo. Que sí, eso llegó a pasar. También es en esta época cuando termina la serie Sarien Cell Sewers, que más adelante verás porque es importante. Volviendo con el historial, y yendo ya a los años 90, tenemos el primer programa de computadora que tenía la intención de asustar a las personas, el cual se llamaba Pesadilla, y realmente no se sabe nada de él. Simplemente surgió y tenía que ser instalado por medio de discos, lo cual lo hace muy particular, pero a su vez desconocido, porque solo era ejecutable en un sistema operativo llamado Amiga Disk, el cual ya no existe. Cuando abrías el programa, veías una cabeza que gritaba cada 5 minutos, y poco más, pero técnicamente es el primer screamer de internet, más no de la historia. Lo siguiente no ha sido muy tratado en el canal, y son los correos de cadenas, los cuales no puedo precisar cómo empezaron, ya que nadie sabe. Lo más posible es que hayan sido primero estafas y luego se les haya querido agregar un valor terrorífico. Por ejemplo, de la primera que se tiene conciencia es del año 1888, que pedía que se donasen 10 centavos para un grupo de misioneros, lo cual era real. Pero con el tiempo fue escalando a cosas más singulares, como una previa a internet que les pedía a las personas que donasen ropa interior, y si lo hacías te llegarían 35 prendas nuevas, lo cual era mentira, y lo único que consiguieron fue saturar algunas líneas de correo con ropa interior usada. Después llegaron a internet correos que decían que Bill Gates te quería dar dinero, o cosas similares. Pero los correos cadenas aterradores se volvieron más populares en MySpace con la ya famosa Teresa Fidalgo, que veremos más adelante. Pero aún falta para eso. Tal vez después de esto llegaron los sitios de shock. Pues hay que considerar que antes, al no existir páginas muy famosas para ver vídeos, la gente no creaba con mucho afán contenido de terror, así que casi todo eran imágenes o sitios enteros dedicados a algo. Por ejemplo, y el primero del que se tiene conciencia, es Rotten, el cual como su eslogan indica, ha sido pura maldad desde 1996. Y de hecho fue muy famoso, al punto de que seguramente muchos de ustedes lo llegaron a visitar. Como imaginarás, esta página albergaba contenido de impacto que salían en noticias o eran películas muy realistas. En este momento surgen también las películas Mondo más famosas, que básicamente son películas recopilatorias de tragedias, lo cual era un gran complemento para los usuarios de estos sitios. De hecho, fue en 1997 cuando se creó la famosa cinta Olimpiada del Dolor. Antes de terminar la década, se estrenó la película de La Bruja de Blair, la cual cambió todo el panorama del terror.
Y como dato curioso, también es la película más rentable de la historia, pues gastaron apenas $60.000. Pero es que había algo único que a su vez era muy propio del internet, y eso es el terror analógico. Se publicó un comercial que se hacía pasar por real, que consistía en supuestas grabaciones encontradas de lo sucedido. Se viralizaron y nadie dudaba de lo que estaban viendo. Había algo entre la mezcla de los formatos caseros, la globalización del internet y el terror, que realmente daba miedo. Por eso hubo una generación de películas, que trataban de parecer grabaciones reales. Y también tenemos The Office, lo cual, está bien. Gracias, Bruja de Blair. Volviendo al caso, fue esta infusión de conceptos lo que provocó que el internet creara un nuevo tipo de terror, pero también hubo otra cosa muy importante para el siguiente siglo, y eso fue, Japón. Y, por último, en 1999, también salió el primer juego .exe, el cual consistía en una chica con poca ropa, y tú tenías que presionar una serie de casillas para verla más, pero al llegar a la última, saltaría un grito acompañado de la imagen de una mujer mayor. No era tan aterrador, y solo servía para trolear, pero fue el primer paso de un género. Tal vez lo lógico es decir que el primer paso del terror en esta época fue el efecto 2000, donde se creía que el mundo sería destruido, porque todas las máquinas dejarían de funcionar, lo cual podría llegar a ser cierto, ya que no se llegó a contemplar un cambio de milenio, digo esas son cosas que solo pasan una vez cada, no sé cuánto tiempo. Pero por suerte, no hubo grandes problemas, y mucho menos se acabó el mundo, aunque sería divertido, piénsalo, todos nos vamos a ir, así que no me se ocurre una mejor manera que esa, aunque no tiene nada que ver con el tema. También en este año surge McDonald.exe, un programa que lanzaba repentinamente una historia de terror sobre un hombre que le gustaba la comida, pero que el mejor platillo que había probado era la carne humana de una joven, que le pidió usar su computadora, la cual se nos aparece en la pantalla tras leer el relato. El programa es chino, lo cual es curioso, pues casi todo el terror de internet viene de Asia, o por lo menos el que vale la pena, pues aquí a cualquier creación que tenemos la repetimos hasta quemarla, o, por el contrario, tratamos de sacarle libros, peluches, cómic, y ponemos todo tipo de derechos de autor para que nadie pueda reproducir la obra y más tarde sacar una película de ello. Como pasó con el siguiente caso. Ted el excavador es la primera creepypasta que hubo, fue hecha en 2001, un poco antes de todo lo que he comentado, pero meterse en el mundo de las creepypastas es bastante difícil, pues técnicamente a diferencia de lo que se cree, no todas las historias de terror en internet son creepypastas. Técnicamente solo lo son aquellas que se propagan entre foros y tablones, y que sean una copia y pega de la misma historia, sin ningún origen, solamente, algo que se hace pasar por cierto y que de hecho suelen ser bastante difusos con respecto a sus orígenes, pues si lo piensas, muchas creepypastas solo surgieron como imágenes, y después las personas crearon sus historias. El autor de la historia de Ted puso derechos a su obra, por lo que técnicamente ya no se podía copiar y pegar, así que perdió el factor pasta, y solo es creepy, y una historia creepy no es otra cosa que una historia de terror. Pero francamente me parece absurdo ser tan delicado con un término de internet, así que simplemente le diremos creepypasta y ya, aunque aún faltaría bastante para ver los primeros creepypastas que todos conocemos. En 2001, también surge el juego, ¿qué está mal en esta imagen? Que es técnicamente el primer screamer en usar a un fantasma asiático, pálido y de cabello negro. Después de esto, en 2chan que seguramente es una de las mayores fuentes de leyendas del internet, surgieron las primeras leyendas como la del infierno de Tomino, que como vimos en mi video, nació en los pueblos y llegó a internet. Pero también se empiezan a hablar de personajes como la mujer de la cara cortada o el teke-teke, pero quizás la importación más importante de Japón, aparte de las imágenes abstractas de terror, en Ringu, una película sobre una familia que queda maldita tras ver una cinta en la misma condición. Aunque para el internet no fue muy importante, sí lo fue su versión occidental, llamada El Aro, que trata casi de lo mismo, pero que tal vez salió en una mejor época, porque realmente llegó a impactar en internet con el video de Samara. En 2002, también surge el screamer Kikia, y en 2003 es la fecha más leja que tenemos sobre el tema Polybius, pero se cree que salió en 1981, basado en un juego llamado Tempest.
Pero no es hasta el 2004 cuando vemos un cambio importante, pues llega al internet el famoso juego del laberinto, que instaura dos modas. La primera es la de trolear a personas usando juegos inocentes, y la segunda es ver la reacción de esas personas a esos juegos. Fue tan popular que se crearon otros dos juegos, y uno tenía a la famosa cara de la niña del exorcista, la cual es prácticamente otro icono. Más tarde llegó la primera versión de Salgo, que solo eran viñetas. Se creó Yumeniki, y también se creó el blog de Shaye Saint-John, y ese mismo año se grabó el comercial del auto fantasma, pero no fue hasta 2005 que salieron a la luz, y se hicieron virales gracias a la nueva plataforma YouTube. La verdadera historia de Hello Kitty puede tal vez ser la primera creepypasta en español, y también pudo haber sido la primera creepypasta de un supuesto verdadero origen. También sería en una fecha cercana que se empezó a divulgar la leyenda de Pueblo la banda de Pokémon, el final de Supercampeones y también un poco antes ya existían historias sobre el verdadero final de Doraemon, todas estas eran leyendas de revistas japonesas que terminaron digitalizándose gracias a 2chan. Con YouTube surgen muchas obras clásicas, como por ejemplo Salad Finger, que técnicamente se creó en 2004, pero se volvió popular en 2005. Algo similar pasó con I Feel Fantastic, también es de 2004, pero su popularidad llegó hasta 2009. También hay creaciones de la época, como el usuario 666, Mereana Mordegan, y sobre todo comerciales japoneses que no cuentan mucho, porque, aunque famosos, no fueron relevantes para el terror, sino que eran más que nada accidentes. En 2005 se publica la primera versión de Jeff the Killer, y es porque en Japón surge la moda de poner imágenes aterradoras con leyendas, o simplemente editar imágenes normales para hacerlas parecer aterradoras. No fue hasta 2006 que se empieza a usar el término creepypasta, pero no encontré ninguna historia popular que surgiera en esta época. Solamente se empezaron a popularizar vídeos de mensajes subliminales, e ilusiones ópticas que acaban con un screamer, aunque supongo que más importante, es que había vídeos de fantasmas y ovnis por todas partes. Ya entrados en 2007 la cosa se pone interesante, pues prácticamente nace todo el terror en internet. Surge la página Lo Mando, se publica Obedece a la Morsa, se crean los primeros conceptos de la Fundación SCP, el tablón paranormal de 4chan empezaba a explotar, Dross sube su primer video, y nacen vídeos tan impactantes como lo son 2 mujeres y una copa, y 3 hombres y un martillo, los cuales empiezan la moda de usar esos nombres. También surge la enciclopedia dramática de la que hablamos en el video anterior. El 2008 fue el año de las creepypastas. Slenderman surge por un concurso de fotografías normales que debían ser editadas para parecer aterradoras, surgiendo así el creepypasta más mítico y del que por alguna razón no hemos hablado de él. También llegaría la leyenda de Tails Doll, como personaje de terror, más su historia vendría hasta 2013. Y Smile Dog y Jeff the Killer verían las primeras versiones de sus historias. También, surge la leyenda de Teresa Fidalgo, la cual ya existía, pero ahora se acompañaría de un video portugués llamado La Curva. También tenemos la leyenda del chupacabras, y por último, la página SCP, se consagraría como una página oficial y se empezarían a crear criaturas para ella. 2009 sigue siendo maravilloso, pues inicia Marvel Hornet, pero también con el fallecimiento de Michael Jackson, surgen muchos vídeos que lo usan para aterrar personas. Por ejemplo, se grabó un video de un muñeco de él, que más tarde se le haría llamar el Ayuwoki. Pero posiblemente mi creación favorita fue Candle Cove. Pues es la primera historia en crear capítulos falsos de series, sin contar la que ya vimos de Doraemon y Supercampeones. Yo me refiero más a esa moda de que toda serie tiene su capítulo perdido, cosa que se generalizó más con la llegada del 2010, donde muchas series usarían de base el final de la serie que mencioné a principio del video, donde al final todo era un sueño, para crear The Advart, y el suicidio de Calamardo, que lo iniciaron todo. También se subió el primer video de Punchy a Pansy, y a la par se creaba Ben Draun, que me sorprendió saber que acabó hasta 2020. Tal vez pueda hacer un video de eso. De esta manera, la década terminó con creepypastas de videojuegos, como los 150 cartuchos malditos de Pokémon, y Herobrine.
Iniciamos bien, con Don't Hurt Me I'm Scared, un concepto muy revolucionario y arriesgado en su momento, pues era una serie de terror muy compleja y elaborada. Pero parece que dio frutos, pues es posiblemente una de las series más impactantes de Internet. Sonic.exe y una nueva versión de Jeff surgieron, entramos en un punto donde el Internet empezó a quemar los conceptos del terror. Para muchos esta es la peor década, pues, a pesar de que al principio hubo cosas novedosas, realmente todo lo que se había construido, comenzaba a arder. En 2012 pasa poco, principalmente porque el mundo se iba a destruir de nuevo, pero entre esas pequeñas cosas, se ponen de moda los vídeos jugando juegos de terror, también había muchos vídeos de cartuchos malditos, las leyendas del McDonald's y vídeos, arruinando infancias o prácticamente buscando mensajes subliminales en cualquier cosa. Después en 2013 empiezan a nacer historias más complejas como The Rake, Blank Soap, y Abandonado por Disney, pero también se intentan crear historias de prácticamente todo, era como si todos quisieran crear su propia versión de Jeff. También, inspirado por los juegos de Slenderman, surgieron muchos juegos basados en este, que prácticamente eran el mismo una y otra vez. Pero aún así esto dio paso a juegos muy importantes, como los fue Five Nights at Freddy 1, y Five Nights at Freddy 2, y 3, y 4, todo fue lanzado en menos de un año, entre 2014 y 2015. Este juego marcó un punto de partida para el terror en los juegos indies. Como también lo fue Sonic.exe, que su versión jugable llegó en 2015, dando origen a todas las versiones .exe que conocemos hoy en día. Ya casi no se crean historias, pero algo que sí se puso de moda, son los supuestos vídeos de la Deep Web. Y esto seguramente se debió a que en ese año se capturó a Peter Scully, y se filtró el infame video que ya todos conocen. Aunque quizás algo bueno que pasó después, fue que el mismo año surgió Local 58, el cual es un spin-off oficial de Candle Cobble, creado por el mismo autor. Y también el bastante famoso ARG, que no sé cómo mencionar su nombre, pero creo que con el video todos lo reconocen. El 2016 fue un mal año, porque casi todo lo que surgió fueron vídeos de maldiciones a las 3 de la mañana, y por mucho que busqué no llegué a ver nada que valiese la pena. En 2017, surge Petco, ahora cada artista del terror quería crear una serie similar. Surgen los lugares limitantes, pero no fue algo de gran importancia, también Bendy and the Ink Machine, y por último Doki Doki. En 2018 vuelven los temas del terror para todo el público como lo puede ser Momo, o también Sirenger, que por alguna razón se volvieron famosos entre chicos. De hecho, podríamos decir que el terror en internet llegó a un límite donde ya nadie se podía asustar. Pero en 2020 cambió todo, surgen los icebergs, en los medios se pone de moda, y sobre todo empezamos a sentir mucho terror por cosas de nuestra infancia. Canal 5, el perro que come cereal con cuchara, mujer casos de la vida real. Había un factor nostálgico, era como ver cosas que ya conocíamos desde otro punto de vista, también los backgrounds son algo importante, pues aprovecharon esta nostalgia por lo analógico para crear gran parte de su estética. Mientras que a su vez surgía el catálogo Mandela que puso de moda nuevamente los ARG, provocando que ahora todos quieren hacer su propio ARG de nuevo. Creo que esta es la última parada, en los últimos 2 años no hemos hecho más que ver el desarrollo de los mismos conceptos una y otra vez. Icebergs cada vez más específicos, terror analógico de cualquier cosa, y sobre todo un intento desesperado por no dejar que esta chispa muera. De los pocos juegos de terror en internet, han sido Poppy Playtime, y variantes de minijuegos en Roblox. Creo que, si este viaje nos ha enseñado algo, es que el terror es colectivo, no es cuestión de esperar que surja un caso aterrador y hablar de ello, sino que hay periodos, que parece que cada vez se agotan más. Lo que hoy llamamos terror, no busca asustar, tienen ideas muy creativas y con mucha calidad, pero no dan miedo, ya se ha perdido esa inocencia del terror donde las personas solo querían burlarse de otras. Así como las creepypastas en algún momento se olvidaron del factor creepy, el horror analógico se está olvidando del concepto de horror. Es como si simplemente ya no pudiésemos aterrar, y creo que eso es porque cada vez queremos hacer cosas más extendidas, y el terror tiene que ser corto para golpear mejor, de lo contrario solo estás contando una historia con elementos de terror. Y no tiene nada de malo contar esas historias, el problema es que todo el contenido se basa en hacer eso una y otra vez.
Incluso aún podemos encontrar cosas de verdadero terror como Selene Delgado, que son salidas de un canal random, que poco le importó ser popular por un tiempo, no había ninguna segunda intención, más que causar miedo. Algo que parece cada vez más raro de encontrar. Te habló el amigo de Gaspar. Y esto nunca pasó.